pude encontrar por qué vivir. Maravillosa cruz, maravillosa cruz, por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Maravillosa cruz, maravillosa cruz, te acercaste a mí, pude encontrar por qué vivir. Maravillosa cruz, maravillosa cruz, por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando estén bien en este tiempo que todavía vivimos bajo la amenaza de esta pandemia que nos ha afectado por este año y que nos impide reunirnos en forma presencial todavía. Es un gozo poder contactarnos por estos medios y participar de la comunión, de la adoración, de la oración entre los hermanos y en conjunto con ellos. Quisiera compartirles la palabra del Señor para la meditación este día en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y voy a leer del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú, con la luz de tu Santo Espíritu, ilumines nuestra mente y abra nuestro corazón para recibir y entender esta palabra tuya que tú envías, Señor, para nuestras vidas. Que esta palabra sea eficaz y útil para cada uno de los que hoy la escuchen, y que obre en los corazones aquello para lo cual tú la envías y no vuelva a ti vacía. Por Jesucristo el Señor. Amén. En este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos en Él, nos gozamos en poder seguir meditando en la palabra del Señor, en las enseñanzas que el Señor dejó, en estos mandatos, en estas exigencias, en estos preceptos que Él dejó para su iglesia. Y hoy día veremos una advertencia que el Señor hace. No os enojéis, o cuidado con la ira pecaminosa. El sexto mandamiento, según Jesús, ¿se acuerda? El sexto mandamiento dice: no matarás. En la enseñanza de Jesús, recuérdese lo que hemos dicho otras veces y lo que este capítulo también nos señala, que Él hace un confronte con lo que enseñaban comúnmente los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, versus la interpretación que Él hace, que es la correcta, por supuesto, de los mandatos del Señor. Y Él dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo, confrontándolos, diciendo que pongan atención, porque lo que yo digo puede ser distinto, incluso contrapuesto a lo que os enseñaron antes. El sexto mandamiento, Él nos está diciendo que Él no ha abolido la ley,
sino que Él la está ratificando, la está enseñando, no le está añadiendo algo a la ley. Él restringe y limita algunas cosas que se enseñaban y que eran un abuso de la ley, y que Él mantiene o lo pone en el correcto norte, en el camino que debe andar, porque la extensión que le habían hecho a los mandamientos, a los preceptos divinos, y la necesidad de cumplirlo, y la dimensión correcta es la que el Señor aplica. El fin es destacar que el problema es el pecado en sus raíces y atacarla desde allí. El Señor pone en el disenso de su discurso el mandamiento dado por Dios a Moisés o a los profetas o a los antiguos, que sigue vigente, por supuesto, para los creyentes como nosotros también, con la interpretación o la enseñanza de los maestros de la ley. Lo que oísteis, eso de cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo esto: los judíos enseñaban que la ley dada en este mandamiento era solo una ley externa y que solo prohibía el acto de matar a otro, el acto del homicidio. En términos correctos, la traducción del mandamiento "no matarás" es "no cometerás homicidio". Pero ellos se limitaban a ese contorno. El asesinato como un acto aislado, sin afectar a las pasiones internas y las pasiones pecaminosas que llevaban o podían llevar al asesinato. La ley de Dios también prohíbe el pensamiento pecaminoso y no solo el acto mismo del pecado. El enojo es una reacción natural. Las Sagradas Escrituras nos habla del enojo como algo inherente al ser pensante, al ser humano con sentimientos. Nadie decide si se enoja o no se enoja. Frente a un acto molesto, frente a una injusticia flagrante, frente a la crueldad despiadada, no nos ponemos a pensar si nos enojamos o no. No lo analizamos. No nos ponemos a razonar primero y evaluamos todas las posibilidades para decidir nuestro nivel de enojo. Es una reacción natural. El enojo es espontáneo. No es una elección racional. No es premeditado. Pero es una combinación entre el mal que observamos y el estado de nuestra mente y corazón que lo desata. Y el Señor quiere que nuestra mente y nuestro corazón estén llenos de amor, estén cada vez más imbuidos e influenciados, llenos del espíritu de su enseñanza. Que nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón sean transformados a su semejanza para aplacar, para aminorar, para controlar cualquier asomo del enojo desproporcionado, malicioso, pecaminoso. Pero Cristo prohíbe en su enseñanza el enojo pecaminoso.
dice el versículo 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante un concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire qué relevante lo que el Señor está diciendo. Él está hablando de no matar, de no cometer homicidio. Pone actitudes del corazón, de la mente, del sentimiento a ese mismo nivel. ¿Se fija lo importante que es para el Señor lo que nosotros sentimos al enojarnos o al actuar impulsivamente? El Señor dice que hay enojo pecaminoso y hay enojo que no lo es. El mismo Señor se enojó al ver los comerciantes y todos los cambistas allí en el patio del templo y que comerciaban con la religión, con la fe, y por supuesto tenían muy amplias ganancias, y frente a los fariseos que ellos le juzgan por sanar a un hombre en el día del reposo, como lo vemos en Marcos capítulo 5. Además, Jesús constantemente habla de la ira de Dios, la cual no es de manera alguna un enojo pecaminoso, sino que es una ira santa. El enojo revela una pasión profunda o una reacción profunda por algo que sucede deliberadamente, y que aquí nuestro pensamiento no debería dudar. El enojo por esas cosas que son efectivamente deliberadamente malignas, pecaminosas, ofensivas contra Dios. A veces nos enojamos sin ser este el caso, sino en cosas superficiales, no en por ejemplo, un tropezón nos hace decir cosas, maldiciones, o cuando nos golpeamos con algo, nos enojamos contra objetos inanimados, golpeamos la pared, golpeamos el mueble, golpeamos la mesa, pateamos la silla, o contra otros seres que puedan existir alrededor nuestro, como esto del enojo que se dice el dicho, patear la perra. ¿Qué culpa tiene el animal? Pablo advierte, airaos, pero no pequéis. Incluso es más, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y agrega, ni deis lugar al diablo, porque eso está dándole lugar a que el diablo domine nuestro pensamiento y nos impida practicar el perdón, nos impida buscar la reconciliación, nos impida tratar con bien a aquel que nos hizo mal. Se puede enojar, por cierto, pero ese enojo no debe hacerle pecar. Jesús advierte que el enojarse desmedidamente puede hacernos reos del sexto mandamiento. Si nosotros, dice él, nos enojamos contra el hermano, podemos ser culpables de este mandamiento. Si le llamamos necio, si le decimos que es un tonto, de cualquier manera tenemos que cuidar aquello. Cualquiera que se enoje sin causa será reo de juicio, dice el Señor. Cuando nos enojamos sin causa, es pecado. Cuando se enoja sin una provocación santa, cuando es por
situaciones superficiales o suposiciones. Eso que el Señor mismo dice en otro pasaje de este sermón del monte: no juzguéis si no tenéis todos los elementos de juicio. Si usted se enoja por suposiciones, o cuando nos enojamos por trivialidades, o cuando no hay ningún objeto bueno tras nuestro enojo, cuando el enojo pasa los límites que se consideran en la Escritura o en nuestra actuar racional, o se acompaña ese enojo de un ultraje, de una ofensa, de frases malignas, de frases venenosas. Cuando nosotros pretendemos denostar al hermano con nuestro enojo, con nuestras reacciones, con nuestras palabras, entonces estamos pecando con nuestro enojo, al decir de Pablo. Debemos, por cierto, detestar la injusticia, la impiedad, la inmoralidad, la blasfemia y otras conductas pecaminosas, por amor al Señor, por amor a su palabra, por la santidad que Dios demanda. Incluso Pablo dice que el enojo no debiera durar más allá de la puesta del sol. Hay un aforismo en la medicina respecto a una patología que es el apendicitis, que yo aprendí hace ya 40 años en la escuela de medicina, ¿no es cierto?, cuando empezaba a estudiar, más de 40 años, y nos decían que la apendicitis era una urgencia de tal que no podía ponerse el sol o no podía salir el sol sin haberla operado. El enojo, según Pablo, es lo mismo. No puede. Es como la apendicitis, que va a llegar el momento, si dejamos pasar la noche o dejamos que venga el día, con ese enojo va a reventar y va a causar un daño mucho mayor, como lo causaba el apéndice roto con una peritonitis. Por cierto, el enojo no debe durar más allá de la puesta del sol y no debe durar más allá, o si es en la noche, de la salida del sol. El enojo no pecaminoso debiera terminar con el día. De otro modo, provoca amargura que aflorará a cada momento de la vida futura en que surja algo que nos lo recuerde. En la noche, al hacer cuentas con el Señor, debemos hacerla con el prójimo y entregarle al Señor aquello que provocó nuestro enojo. Una frase de Aristóteles dice: cualquiera puede encolerizarse. Eso es fácil, pero encolerizarse con la persona precisa, en la ocasión precisa, para un propósito recto y de una manera recta, eso no es fácil. Este enojo enfermizo o pecaminoso puede adquirir formas muy sutiles, y que el Señor también advierte. Un lenguaje oprobioso, ofensivo contra el hermano, es un asesinato de la lengua. Si se le dice imbécil o necio, se es culpable, dice el Señor. El decir esto con un sentido de ofensa, de daño a la integralidad y a la imagen de Dios en el hombre. Se refiere, por cierto, a una forma ofensiva, cuando usted le dice en una forma tal a una persona, ofendiéndolo: necio, tal por cual, cabeza dura. Eso es una palabra de desprecio. La palabra que el Señor usa es raká, que es un término muy ofensivo de desprecio al otro. Si se le dice a otra persona con el sentimiento del enojo
con estos motivos pecaminosos, este tipo de ofensas, para el Señor es estar cometiendo asesinato. Es estar asesinando la imagen del Dios en el prójimo. Y aún más, si se le dice fato, es decir, impío, desgraciado, que no tiene gracia, se le está sumando al desprecio que revela odio, se le está tratando con desprecio que revela odio, y también es algo contrario a la enseñanza del amor que el Señor dice. Y entonces estamos haciendo una ofensa al aspecto espiritual, interno, emocional del individuo. Estas ofensas, además, o estas reacciones maliciosas, son una manera de que, al decir del Señor Jesucristo, cultivar la raíz del asesinato. De ahí proviene. Va a ir creciendo, y si no lo cortamos va a seguir creciendo, y en algún momento puede surgir el deseo de que el otro fenezca de alguna manera. Tal vez no debe que lo mate yo, pero que lo atropelle el tren, como dice la canción, la cumbia, ¿no? O que le caiga un rayo, o que le resulte mal algún tipo de tratamiento y no tenga solución. Entonces, la advertencia del Señor es: no os enojéis de más. Ten cuidado, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, los malos deseos, y eso ofende al hermano, pero sobre todo ofende al Señor, que es el dueño de la vida, que es el único que tiene el derecho a quitar la vida y que es quien juzgará nuestros actos. Por lo tanto, la advertencia del Señor es que no nos hagamos reos, culpables y reos de juicio ante el tribunal humano, o ante los tribunales de la iglesia, o ante el tribunal supremo de Dios, con nuestro enojo pecaminoso. Continuaremos y terminaremos este precioso pasaje y esta enseñanza del Señor Jesucristo en nuestro próximo mensaje. Tengamos una palabra de oración. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos llama la atención sobre nuestras actitudes, sobre nuestras reacciones, sobre la forma en que a veces nos conducimos para el trato con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Te rogamos que tú temples, Señor, nos ayudes a templar nuestras reacciones, nuestro carácter, para que sea un carácter afable, dulce, que responda, Señor, con amabilidad, que aplaque la ira con una blanda respuesta, como tu palabra nos enseña, y que, oh Señor, gane.